Bien, pues podemos ver que ya tenemos un resultado de partida. Estas 7 fotos de aquí, que podemos ver, lo que han hecho es combinarse para obtener finalmente esta panorámica que tenemos aquí para poder procesar. Y esta foto es un DNG, quiere decir, esta foto sigue siendo un RAW. Incluso lo vamos a poder seguir tratando como objeto inteligente, no va a cambiar nada. Una de las nuevas, ya lleva tiempo, pero una cualidad interesante que tiene tanto Lightroom como Camera Raw en las versiones, digamos ya relativamente hace unos añitos para acá, es la capacidad de crear nuevos archivos tipo DNG, que son su propio RAW, mediante en este caso el uso de la panorámica, ¿no? Así que veamos en un segundo cómo podemos procesarla. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo típico, ¿no? Yo voy a extender un poco mi escritorio porque ya les he dicho que soy súper maniático con eso, así que lo voy a seguir haciendo, más manías que uno va cogiendo con el tiempo, ¿eh? Extiendo el escritorio, además más en las panorámicas que me resulta aún más importante verlo bien, porque bueno, la verdad que se hacen un poquito extensas. Aquí les cuento un poco, un pequeño detalle, aunque creo que la proporción me gusta, y es que yo me cuadro en una serie de proporciones que las he ido fabricando para dar los cortes que me parecen apropiadas para mí. Las tengo aquí, ¿no? Así, yo sí voy a la herramienta recortar, que es un poco unas guías de ayuda que me funcionan muy bien, por cierto, para entender por qué las fotos funcionan en la propia dimensión que tienen, ¿no? Y si despliego por aquí, vemos que algunas de las que utilizo, pues extrañamente son 2,1 por 2,97. Esto tiene que, eso es un folio, esa no tiene que ver, perdón. 1,2, 1,220, 1,25 y 1,28. Esas suelen ser las proporciones que normalmente trabajo en las panorámicas. Así que no utilizo tanto las proporciones de 16,9 y 16,10, que bueno, que igual se parecen mucho a estas, sino que las utilizo bastante porque corresponden a proporciones que puedo trabajar de cara a la impresión posterior de las fotos en un momento dado. O sea, yo voy proyectando que si hago fotos tan grandes es porque las quiero para algo concreto. Entonces, a veces simplemente pues podemos verlo. Esto sería si cumplo la proporción estricta de panorámica, doble de largo por la mitad de ancho, o por ejemplo, aquí ya las voy extendiendo hasta, por ejemplo, el 1,28, que suele ser el formato panorámico más largo que aplico. Más que esto no lo aplico sencillamente porque, por ejemplo, mi máquina de impresión no imprime más allá de los 3 metros. Entonces no puedo estar fabricando o no debo estar haciendo archivos que yo mismo, incluso teniendo un taller de impresión, Fine Art, no podría gestionar. Sería ilógico. Entonces mantengo un poco esa proporción. Por supuesto, si le hiciera más pequeña, ¿no? Quiere decir que no cumpliera el metro por los 3 metros, sino que sea medio metro por 2 metros por metro 80, pues podría. Pero que no me interesa, o sea que si mantengo una proporción que me parezca adecuada. Aparte que también tiene mucho que ver con un régimen visual, ¿no? De no extenderlas demasiado para que aún así sea una imagen que yo puedo contemplar con mis dos ojos, ¿no? Que no necesite prolongar la visión primero en el lateral izquierdo, luego en el centro y luego en el lateral derecho, sino que yo a una distancia apropiada pueda contemplarla dentro de mi campo de visión. Entonces, esa proporción de 2,8 a mí me colma, ¿no? Me funciona. Y 2,5 suele ser de las que más utilicen, con 1 por 2,5, ¿no? Aquí podría aplicarla perfectamente. Pero bueno, creo que incluso la voy a mantener como está. Voy a cortar un poquitito por aquí, así ya la aprovecho. No me cambia mucho. Es que esa nubecita aquí me gusta, así que no quiero quitarla mucho. Y esta piedrecita aquí también me gusta. De ahí que la proporción la estoy metiendo un poquito a regañadientes, a sabiendo que me gusta más sin cortarla. Pero bueno, voy a mantenerlo. Así que aplico inicialmente un corte y sigo procesando. En este caso, bueno, pues aspectos como por ejemplo, no voy a tener que hacer la corrección de lente porque en este caso está aplicada, bueno, la podría hacer, pero fíjense, cosas curiosas, está aplicada con un Sanyam de 135 milímetros, así que lo podría buscar, que suele estar por aquí, lo localizo, es un 135 f2 que utilicé durante un tiempo. Y bueno, vemos que he hecho una corrección un poquito relativa, ¿no? Ha corregido un poco las esquinas y un poquito la perspectiva, ¿no? La quito y verán que sobre todo es un tema de esquina. Pues fíjense, una cosa curiosa, no recordaba que este objetivo lo utilicé mucho para hacer panorámicas. Un objetivo muy nítido, muy nítido, la verdad, que incluso con una curiosidad que tenía lentes de baja dispersión, lo cual reducía mucho el tema de las aberraciones cromáticas y demás, pero que, bueno, en una óptica manual que para paisaje me parece fantástica. A partir de aquí, ¿qué voy a empezar a hacer? Un revelado básico, nada complicado, porque luego el revelado realmente lo voy a procesar, lo voy a terminar o lo voy a potenciar dentro de Photoshop, ¿no? Entonces, así que lo que voy a hacer aquí es un revelado normalito, en el que voy a hacer lo de siempre. Voy a buscar los blancos, bajo pulsando Alt. Ahora ven que también tengo activado la pestañita roja, así que la nieve enseguida vemos que se quema.
Así que nada, voy a desactivarlo que puede llegar a ser un poco molesto. Voy a bajar también un poco los negros hasta que los empiece a encontrar con facilidad. Más o menos la zona de piedras, por aquí ya los tengo. Perfecto. Voy a trabajar un poquito el contraste, y me gusta que la foto tenga algo de contraste, aunque tampoco voy a exagerarlo demasiado, dado que voy a trabajar luego una buena cantidad dentro de Photoshop, ¿no? Voy a ver un poco con las sombras, que las bajo un poquito. Las iluminaciones sí las voy a bajar un poquito para ese cielo, a recuperarlo un pelincito. Y así más o menos voy teniendo yo una imagen que se empieza a aproximar, un poquito lavada todavía, un poquito plana, a la imagen que deseo finalmente, ¿no? Voy a subir una buena cantidad del color, mediante la intensidad y bajando un poquito esa saturación. Y en este módulo, antes de pasar al revelado parcial, donde aplicaré alguna cosita, lo que voy a hacer también es aprovechar que tengo una buena herramienta a través de los colores, ¿no? Por ejemplo, la luminosidad de los azules la voy a descender un poco, no voy a hacer eso, pero sí la voy a descender un poquito, igual que voy a subir alguna luminosidad, por ejemplo, de los rojos, sin exagerar. Lo puedo bajar, lo puedo subir un poquitito. Revisaré un poquito las naranjas, que también subiré levemente. No quiero que sean demasiado llamativos. Lo mismo los amarillos, ¿no? Los subiré levemente. Voy a revisar qué pasa con los verdes, que no creo que haya muchos. Y lo que sí voy a hacer es que la saturación, por ejemplo, de los azules, la voy a descender un poquito, porque a mí no me gustan mucho los cielos tan estridentes. Prefiero descenderlo un poquito, lo voy a descender hasta que casi me quede con un grisito. Más que con un azul muy, muy potente, ¿no? Que no me atrae mucho. O sea, voy a dejarlo más o menos por aquí. Y en cambio la saturación a lo mejor de algunos de los colores, como puedan ser los rojos, sí la voy a intensificar un poquito para que aparezcan. Y los naranjas también un pelincito. Esto puede ser un poco un planteamiento de partida de cómo tratar la foto a nivel de ajustar con las luces. Voy a enfocar, en este caso voy a hacerlo mediante un sistema que les he comentado alguna vez, pero que lo aplico menos. En este caso es con la Fuji X-T1. Así que me viene muy bien un sistema, vamos a llamarlo, un poco inverso a lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? En este caso voy a hacer un descenso total del radio a 0,5 y voy a hacer un aumento total de el detalle. O sea que lo que le estoy diciendo es que no extienda demasiado la cantidad de enfoque en los bordes, pero que considere muchos elementos de la textura como si fueran bordes. O sea, estoy suavizando la cantidad, entre comillas, porque la cantidad no la he tocado todavía, estoy suavizando cuánto se va a extender, al tiempo que estoy diciendo, sin embargo, que esté en muchas partes de la foto. Curiosamente eso lo voy a corregir ahora también con la máscara, que la volveré a aplicar. Y lo que haré también será en este caso, mediante siempre al 100%, mediante la cantidad, buscar una zona en la que yo pueda más o menos interpretar que esa cantidad es apropiada. Entonces, si me excedo, vemos aquí en el cielo, a ver si lo puedo mostrar, que se me va la imagen, vemos en el cielo que aparecen enseguida una especie de gusanitos, que son imágenes aleatorias que se crean por el sobreenfoque. Bueno, pues ese es un paso que quiere decir que me he excedido demasiado. A lo mejor en torno a los 40 y algo podría funcionarme. Y voy a aplicar la máscara. La máscara sí les he dicho que suelo reducir el tamaño de la imagen, porque de esta forma puedo ver un poquito mejor dónde la aplico. Aquí la verdad que el cielo me interesaría prescindir de él y solo trabajar prácticamente la zona de montaña y poco más. Esa sería una opción para mí de enfoque que está bien, que está correcta, que me funciona y que le da ese puntito extra, ¿no? A ver si lo conseguimos apreciar un poco. Es muy poquito, es muy leve, pero es suficiente. Voy a subir un poquito incluso, ahora que ya tengo la máscara. Vale. El resto de pestañas, pues no me queda nada más que trabajar. No voy a hacer transformaciones, como digo, porque no tengo ni tan siquiera línea de horizonte. No voy a aplicar efectos de ningún tipo. Lo que sí voy a hacer ahora es que voy a aplicar un pequeño ajuste parcial, particularmente para el cielo. Así que con un filtro degradado, lo desciendo prácticamente de la altura de las montañas, bajo un poco el tono del cielo, voy a meterle un poquito de fuerza, le subo un poquito el contraste, voy a ver qué pasa un poco con las iluminaciones, que no los quiero dejar muy planas, y voy jugando un poquito a crear este cielo un poquito más, vamos a llamarlo pictórico, ¿no? Voy fabricando un poquito, aunque luego lo vamos a trabajar bien. Y eso sí, curiosamente lo voy a volver a desaturar un poquito. A mí me gustan mucho los cielos grises. Me da que los cielos grises son como más tormentosos, aunque curiosamente hoy al final le daremos un tono extraño al cielo. Y les diré por qué. Además que es curioso. Bueno, voy a aplicar una pequeña máscara, en este caso, y voy a aplicarla por luminosidad, intentando que coja, perdón, que me he despistado, intentando que coja, voy a recuperarlo de nuevo, coja solo las partes del cielo, ¿no? Una máscara de luminosidad que cogeré, por ejemplo, solo para esta zona de aquí, los matices que estén aquí dentro, que al final no me he hecho ni caso, pero bueno. Para que se vea un poquito voy a intentar quitarme algo de la tierra y voy a hacer especial atención también a la nieve que está en la montaña, intentando que tampoco esté, que esté un poquito fuera. Así que tampoco me debo de complicar mucho, luego lo suavizo o lo enfatizo un poquito,
que tampoco va a ser un ajuste excesivo, así que este ajuste parcial lo puedo tomar un poquito como con cierta ligereza. Ahora voy así ampliando un poquito y yo creo que me vale. Incluso voy a hacer un pequeño detalle, que es con un pincel en modo borrar, e incluso con un tamañito grandito y con un flujo un poquito más bajo del habitual, lo que voy a hacer es que voy a borrar un poco así todo esto como muy sencillito, sin complicarme mucho, ¿eh? No voy a secar mucho los bordes tampoco, sino simplemente por si está tocando alguna zona que no quiero que actúe demasiado, pero también procurando no crear halos. Que el ajuste no ha sido tan agresivo como para complicarme mucho. Vale, pues con este ajuste, vuelvo a editar el ajuste. Con este ajuste y sin ya la máscara, vemos un poquito que yo, bueno, pues puedo trabajarlo más o menos de esta forma, ¿no? Entonces, insisto que no va a ser demasiado agresivo. Y lo que no voy a aplicar en este caso concreto, porque lo haremos luego, ya son ajustes, por ejemplo, tipo, voy a bajar un poquito más, tipo radiales y demás, porque voy a hacerlo de otra forma, de ya dentro de Photoshop. Así que en este caso concreto, lo que sería el revelado dentro de Lightroom lo puedo dar por finalizado, que no está nada mal. Así que más o menos me da una buena imagen de partida.